No podía tener un hijo debido a una infertilidad inexplicable, pero mi esposo, que había estado conmigo durante 5 años, todavía era una persona importante para mí. Sin embargo, ese esposo dijo que quería divorciarse de mí por una razón ambigua. Nuestro matrimonio, pero nuestra relación no es nada mala y estoy feliz con mi esposo. No tengo hijos, así que no. Digo que no pienso en eso. Sin embargo, hay por supuesto una razón por la cual no hay hijos desde hace 5 años y se llama infertilidad. Sin embargo, no significa que haya una causa clara ni para mí ni para mi esposo, y los resultados de las pruebas en sí no fueron anormales. Sin embargo, parece que el estado de no poder tener hijos se llama infertilidad inexplicable y eso es exactamente lo que hicimos. Hay 2 formas principales que las parejas que se encuentran en este estado pueden tomar. Pueden continuar explorando la posibilidad de un embarazo natural o pueden realizar pruebas más serias para determinar la causa. Tener hijos, pero los resultados no fueron buenos y no se pudo identificar la causa. Por el momento se propusieron métodos como la fertilización in vitro, pero en ese momento mi esposo y yo estábamos cansados del tratamiento de infertilidad y decidimos que si no podíamos tener hijos, no teníamos otra opción. Por supuesto, no puedo perder completamente la esperanza porque todavía no puedo renunciar a la posibilidad de un embarazo natural, pero soy de la opinión de que no tengo que obligarme a tener un hijo. A veces me siento sola cuando mi esposo está fuera del trabajo y todavía pienso en cómo sería tener un hijo en un momento como este. Sin embargo, hago tareas domésticas casi todos los días, saluda a mi esposo cuando llega a casa del trabajo y pasa tiempo con ellos 2 mientras hablamos de cosas triviales. No es que tenga nada de especial y no es una vida interesante, pero es satisfactoria a su manera y he querido pasar este tipo de tiempo con mi esposo durante las próximas décadas. Por eso no es problema si no podemos tener hijos. Llegué a pensar que sí y creí que mi esposo sentiría lo mismo. Sin embargo, parece que mis pensamientos eran complacientes y en el aniversario del 5º año de matrimonio mi esposo me pidió el divorcio. Dijo que no me odiaba de ninguna manera, dijo que todavía le agrado y me aprecia por mis tareas diarias. Sin embargo, ciertamente había insatisfacción por no tener hijos a esta edad y ese fue el motivo de la decisión de divorcio, ya que ninguno de nosotros es responsable de la infertilidad. Es cierto que existe una alta posibilidad de que mi esposo y yo simplemente no seamos compatibles. Si hablas de algo que no te gusta, existe la posibilidad de que tengas un hijo. Si el otro cambio de personas y solo miro el deseo de mi esposo de tener hijos, no fue una mala historia. Sin embargo, en mi vida con mi esposo nunca lo había visto con tantas ganas de tener un hijo. Yo era la que estaba entusiasmada con el tratamiento de fertilidad y él siempre tenía la actitud de que no importaba en qué dirección fuera la palabra divorcio salió de la boca de mi esposo porque no puede tener hijos. Eso me pareció una razón vaga. Sin embargo, cuando le pregunté si había alguna otra razón, la única razón fue el niño. Me negué a aceptar el divorcio porque no podía estar de acuerdo con el divorcio solo porque era cuestión de tiempo. Para ser honesto, quería estar con mi esposo todo el tiempo, incluso si no pudiera haberlo hecho. Elija medidas fuertes como un juicio. Él me ha estado presionando muchas veces para que me divorcie desde entonces. Cuando esta vida continúa durante varios meses, nuestra vida matrimonial se ha enfriado y ya no es tan buena como antes, incluso en ese estado no lo hice. Aprobé el divorcio y seguí manteniendo una vida matrimonial fría con él a medias por mi voluntad. Pero no podemos seguir viviendo así para siempre. Mi esposo debe haber intentado salir de esta situación de alguna manera. ¿Por qué no cenamos juntos y hablamos de nuevo? No hemos comido mucho juntos últimamente. No puedes dejar la historia del divorcio flotando en el aire para siempre. ¿Puedes algún día llamarme? La última vez que mi esposo y yo comimos juntos fue hace unos meses. No quería hacerlo. Dejé la relación con mi esposo tal como estaba, así que acepté mi propuesta y me senté en la misma mesa por primera vez en mucho tiempo. No pude beberlo todo durante mucho tiempo. Me emborraché solo un poco y cuando mi esposo me dio una cantidad razonablemente alta de alcohol en el pasado me quedé dormida como si fuera a desplomarme después de solo un sorbo de por supuesto, él lo sabía y creo que lo dijo para aliviar la situación. Parecía un poco decepcionado de que me hubiera negado, pero se rió y se sonrojó con cierta incomodidad, ya que los dos continuaremos con nuestra comida en el medio. Si sacude él se lo devolveré de forma segura y también le daré el tema de seguridad. Sé que es un intercambio incómodo,
pero nuestra relación se ha enfriado tanto que parece terriblemente ridículo que nunca acepte el divorcio, incluso durante la conversación. Rara vez vuelvo la cara a él y la mayoría de mis ojos están en la pantalla de mi teléfono inteligente. Escuchando no pensé que hablaban en serio y solo teníamos que comernos. Mientras comía de repente me sentí incómoda con mi cuerpo a pesar de que no había bebido. Estaba intoxicada sin poder decirle nada a mi esposo. Mi conciencia desaparece como estaba. Me desplomé y caí sobre la mesa. Lo veo débilmente sentado frente a mí. Abro la boca y pierdo la conciencia. Finalmente terminó. Justo antes de perder la conciencia escuché las palabras de mi esposo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No lo sé, pero cuando desperté estaba en una cama de hospital y a mi lado estaba mi esposo, quien estaba herido en todo el cuerpo. Por lo que puedo ver no parece haber ningún rasguño importante, pero sí son tantas cosas que creo que alguien lo ha atacado. Me sorprendió la aparición de tal él y cuando miré hacia otro lado vi a mis padres mirándome con preocupación. Se ven aliviados al verme despierto, pero tienen una actitud un tanto expresión complicada. Y además de mi esposo y mis padres hay otros dos. Uno es un hombre que es colega de mi esposo cuyo rostro he visto en el pasado. El otro era una mujer extraña llorando junto a mi esposo tan pronto como me desperté. Le hice una pregunta a mi esposo para aclarar la situación que me llamó la atención, sin mencionar su lesión, pero también una mujer que llora y se acurruca junto a él. ¿Y por qué están aquí mis colegas de su empresa? ¿Por qué está en el hospital en primer lugar? Eran tantas cosas que quería preguntar y mi esposo abrió la boca para explicarme. Desde el principio todo empezó ¿cuándo tomabas alcohol, recuerdas? Le negué con la cabeza a mi esposo, que se veía algo cansado. Recuerdo sentirme intoxicado mientras comía, pero no recuerdo haber bebido alcohol. Sin embargo, él afirma que ella bebió y explica toda la historia tal como es. Se dice que yo, que bebí alcohol y me emborraché, me resistí a una conversación de divorcio y me enfurecí, para decirlo simplemente, eso es todo. Y en ese momento él estaba y una mujer a su lado para ayudar. Cuando le pregunté, escuché que esta mujer era una conocida suya y él dijo que habría situaciones en las que la misma mujer sería más útil si me sujetara. Sin embargo, cuando la mujer vino a nuestra casa, ya se había desplomado y estaba en silencio. Según mi marido, estaba tan borracha que me emborraché y me golpeé la cabeza. Al caer, mi colega, que llegó tarde, también se dio cuenta de la situación y me llevó al hospital porque le preocupaba que mi marido estuviera herido y que me había golpeado la cabeza. Para explicarme la situación, parece que tanto mis compañeros como las mujeres se quedaron atrás y conectados con el presente. Por alguna razón mi marido no fue lo suficientemente astuto para explicar por qué la mujer lloraba así, pero quería ella que lo dejara en paz. Sentí algo inexplicable, pero después de escuchar toda la historia me quedé con la boca cerrada. Después de todo no lo recuerdo y no sé cómo responder al verme en silencio. Pensando en tratar de rastrear mi memoria, mi marido sigue hablando como está mientras esto haya pasado. Es imposible seguir viviendo en pareja. Lo siento por Latem, pero por favor acepte el divorcio esta vez en este caso. Además de que estaba borracha. Mi marido dijo eso. Había algo malo en mí por obligarlo a divorciarse, pero él dijo que no podía estar con una persona que era violenta a pesar de que yo estaba borracha. Si lo que decía mi marido era cierto, yo era la que tenía la culpa. Si él demandaba, estaría en desventaja. Sin embargo, dijo que no quería contactar a la policía, diciendo que era solo un asunto matrimonial, y pidió el divorcio. En cambio, mis padres y otras personas parecían estar agradecidos por su consideración y mostraron una cara algo aliviada. En algunos casos pude haber tenido antecedentes penales, por lo que debí estar agradecido por la amabilidad de mi esposo. Sin embargo, no pude expresarlo abiertamente y hubo momentos en los que no dije nada mientras miraba hacia abajo, y el silencio cayó sobre el colega de mi esposo. Se filtró de la nada como si no pudieran soportarlo, pero gradualmente se convirtió en una carcajada de ambos. Los dos estábamos mirando hacia abajo y sacudiendo nuestros hombros, no por el peso del aire o el pensamiento de lo que lo habíamos hecho, solo tuvimos que contener la risa. Ya no puedo hacerlo, ya no me hagas reír, nunca más había visto una farsa así antes. Los dos, yo y una mujer, miramos a mi marido y nos reímos considerando la farsa que se había desarrollado antes. No pude soportarla más. Sin embargo, aparte de nosotros dos, están confundidos porque no saben lo que significa la vergüenza de mi esposo. Fue particularmente grande y me miró alternativamente y miró a la mujer. Nos preguntamos mientras nos veía pálido. Después de una risa rápida, finalmente me calmé y abrí la boca para
Decirle la respuesta, la razón por la que nos reíamos era por la relación entre la mujer y yo y también en la relación entre mi esposo y ella. Como puedes ver que tu socio de affair y yo somos amigos, quiero decir, nos conocimos hace solo unos meses. Él estaba molesto por la palabra socio de aire y mis padres y colegas masculinos dirigieron su mirada hacia mí, esposo a la vez mientras les explicaba a todos. Cuento lo que he estado haciendo. Todo empezó hace unos meses cuando mi esposo se acercó a mí por primera vez. Sobre el divorcio dudé del vago motivo del divorcio y con la ayuda del sentimiento de haber sido traicionada por él comencé a investigar. La razón por la que quería tener hijos era vaga y poco clara y era algo natural para mí sentirme así porque la razón por la que mi marido realmente quería divorciarse de mí era para volverse a casar con ella y a él no le importaban los niños. Cuando yo me di cuenta de que estaba enojada con él y estaba decidida a no divorciarme gratis, así que pospuse aún más el divorcio para recopilar pruebas de la aventura. Después de reunir pruebas, decidí reunirme con ella para decirle unas palabras a su pareja antes de divorciarme de mi marido. Había un gran problema. Me sorprendió mucho cuando Laten me dijo que estaba casado. Kendall me dijo que estuvo soltero toda su vida. Por él, cuando nos enteramos, decidimos confabularnos y vengarnos de mi marido. ¿Sabes por qué seguí divorciándome después de eso? Sabía que no podría soportarlo más mientras seguí negándome a divorciarme. Ahora sigo presionar a mi marido para que se case con ella. Si eso sucede, mi marido estará impaciente por divorciarse de mí lo antes posible. En medio de todo esto, Neem le confía que ella es consciente de que él está teniendo una aventura y luego le dice que ella quiere volver a casarse. Además agregó que quiere volver a casarse, pero si esta situación continúa, estará en su límite si él no se divorcia de su esposa pronto. Tendrá que separarse de él en un futuro cercano si esto es así. Todo lo que ella dice es que mi esposo no tiene otra opción que divorciarse de mí, incluso si es demasiado. Sin embargo, él es el que está teniendo una aventura e incluso si presento una demanda, no puedo divorciarme de él a menos que lo permita. El plan salió de la boca de mi esposo, quien pensó en qué hacer y luego mezcló un licor de alta concentración con mis comidas y lo preparó todo mientras estaba inconsciente. Lo sabía de antemano, así que seguí con esa farsa, pero el plan es demasiado vago. Para ser honesto, si mezclas un alto contenido de alcohol en tu comida, lo notarás por el sabor. Fue bastante difícil pretender no notarlo y comer incluso después de despertarme en el hospital. Fue difícil para mí seguir fingiendo que no lo notaba. No estaba al tanto de los planes de mi marido. Neem parecía estar conteniendo su risa porque estaba llorando porque estaba preocupada por mi marido, pero estaba viendo la farsa de mi marido con cara seria. Quiero que me elogien por aguantar hasta ahora. Lo hiciste. Y mis padres se unieron a mí más tarde, así que solo mi esposo y yo sabemos la verdad sobre este momento. Si los dos estuvieran en silencio, no habría manera de descubrir qué pasó, así que si puedes manejarlo en privado y convertirlo en un golpe decisivo para el divorcio, está bien. No me pudieron descubrir eso. En realidad fue autoorganizado. Si él investigó, llamaste a mis padres y colegas para que fueran testigos, ¿cierto? Especialmente si mis padres se sienten responsables de esto y obtienen un dinero. ¿De acuerdo? ¿Sientes que es una ganancia? Puedo ver a través de tus pensamientos superficiales si digo eso y reírme con la nariz. Toda la historia del plan de mi esposo quedará expuesta a plena luz del día. Originalmente era un plan tan malo que no se podría llevar a cabo sin la ayuda de mí, la víctima. Sin embargo, mi impaciente esposo en realidad llevó a cabo una farsa tan estúpida y trató de convertirme en perpetrador. Este hecho lo vemos no solo yo y Naam, sino también mis padres y sus colegas a quienes mi esposo llamó a ser testigos y no hay excusa para él. No importa cómo intente arreglarlo, por supuesto. Esta no fue la única evidencia y Neam también se estaba moviendo. Tomé un vídeo de Kendall haciéndose sus propias heridas. También rompió cosas en su casa para demostrar que Laten estaba alborotado. No hay excusa. Con las palabras de Naam, entendió exactamente en qué se encontraba y sostuvo su cabeza con el rostro pálido. En la empresa lo saben todo, es solo cuestión de tiempo antes de que esto se convierta en un rumor en la empresa. Si eso sucede, no es difícil imaginar que no quedará nada para él como esposa. Privo a mi marido de toda su aventura, socio y estatus social que estaba pensando en volver a casarse. Ese era el plan de Neem para mí y para mí, así es, no lo es.
Así que me divorciaré de ti como deseas, ¿no estarías feliz? Puse mi mano en el hombro de mi esposo mientras él se arrodillaba. Y le susurré al oído. Después de eso acepté el divorcio ya que mi esposo quería divorciarse mucho de mí. No me olvidé de pedirle pensión alimenticia y también me quejé de que intentó convertirme en el perpetrador con el testimonio de mí y Neam, así como pruebas suficientes, pude ganar el caso y hacer borrón y cuenta nueva en mi relación con él. El siguiente marido, como esperábamos, perdió a su esposa. Su segundo matrimonio y su posición en NN y yo estábamos interesados en un hombre así, capaz de hacerse amigo de Nin gracias a él.